El murmullo de la opulencia llenaba el aire, un zumbido constante compuesto por el tintineo de copas de cristal cortado y conversaciones vacías sobre viajes a Europa y la última caída de la bolsa. Estaba sentada en el lujoso apartamento de mi hija Marisol, en Polanco, un espacio que parecía más una galería de arte moderno que un hogar. Desde el ventanal del piso 17, la Ciudad de México se extendía como una alfombra de luces parpadeantes, un espectáculo de poder y riqueza del que yo era una simple espectadora. Mi vestido de lino, sencillo y digno, se sentía como una reliquia de otro tiempo, en medio de los trajes de diseñador y las joyas que gritaban su precio. ¿Acaso recordaban que este imperio se construyó sobre los cimientos de mis sacrificios? Me observaba en el reflejo de una vitrina que exhibía porcelanas finísimas, y por un instante no reconocí a la mujer de 72 años, con el cabello plateado y la mirada serena. A mi alrededor, los 10 invitados, socios y amigos de mi hija y su esposo, Héctor, reían con una estridencia forzada. Eran el coro de una obra de teatro, donde yo había sido relegada a un papel sin diálogo, el de la madre anciana que sirve como adorno de una supuesta vida familiar perfecta. Cada sonrisa que me dirigían se sentía como una evaluación, una rápida tasación de mi valor en su ecosistema de estatus y apariencias. Sabía que mi presencia aquí no era por afecto, sino por conveniencia. Marisol, a sus 45 años, era el centro de este universo. Se movía con una seguridad que el dinero compra. Su bolso, Hermès Birkin, de $15,000 descansando en una silla vacía, como si fuera un invitado de honor. Cada uno de sus gestos era una declaración de éxito, una afirmación de que había superado sus humildes orígenes que yo representaba y de los que, evidentemente, se avergonzaba. Su amor por mí se había transformado en una especie de deber social, una casilla que debía marcar en su lista de responsabilidades filiales. ¿En qué momento el cariño se había convertido en una transacción tan fría? A su lado, Héctor, de 48, personificaba la arrogancia. Su reloj Rolex Submariner brillaba bajo las luces del comedor cada vez que levantaba su copa, un faro de su propia importancia. Me miraba con una condescendencia apenas disimulada, la misma mirada que usaba cuando me explicaba cosas que yo, contadora de profesión durante 40 años, entendía mejor que él. Para Héctor, yo no era la mujer que había financiado sus sueños, sino un lastre sentimental y financiero, una pieza del pasado que no encajaba en su brillante futuro. Su sonrisa era un arma, y esta noche sentía que estaba apuntada directamente a mi corazón. La cena de aniversario transcurría como un guión bien ensayado. Los platillos con nombres impronunciables llegaban y se iban, servidos por un personal uniformado que se movía con una eficiencia silenciosa. Yo comía despacio, saboreando no la comida, sino el silencio que me había impuesto. Era mi armadura. Mientras ellos hablaban de adquisiciones y rondas de inversión, mi mente viajaba a 1998, a las noches interminables, sumando cifras ajenas para pagar los $25,000 de la colegiatura universitaria de Marisol. Ella dormía plácidamente mientras yo construía su futuro, un ladrillo de números a la vez. ¿Se acordaría de eso alguna vez? Héctor se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor para pedir la atención de todos. El murmullo cesó de inmediato. «Queridos amigos», comenzó, con su voz de barítono impostada, «Marisol y yo queremos agradecerles por acompañarnos. 15 años de matrimonio y 10 de nuestra empresa, un camino que hemos construido desde la nada, con puro esfuerzo y visión». La palabra nada resonó en mis oídos con la fuerza de una bofetada. La nada de ellos tenía un nombre, el terreno de 500 metros cuadrados en Cuernavaca, que vendí para darles sus primeros $80,000. Recuerdo perfectamente el día que les entregué ese dinero, el total de la venta de la última propiedad que me quedaba de mis padres. Marisol lo tomó con una naturalidad pasmosa. «Gracias, ma. Es lo mínimo que una madre haría, ¿no?», dijo, como si estuviera cobrando una deuda y no recibiendo el fruto de mi patrimonio. Nunca me ofrecieron una acción, ni un puesto en el consejo, ni siquiera un reconocimiento formal.
Fui la inversionista silenciosa cuyo capital fue borrado de la historia oficial. De Salinas San Castillo. Innovaciones. ¿Cómo podían reescribir la historia con tanta facilidad? Ahora, Marisol tomaba la palabra, complementando el discurso de su esposo. Habló de valores familiares, de la importancia de tener raíces sólidas y del apoyo incondicional que se habían brindado mutuamente. Sus ojos barrieron la habitación, deteniéndose en todos, menos en mí. Era una omisión tan deliberada, tan precisa, que se sentía más ruidosa que cualquier mención. Los invitados asentían, conmovidos por la farsa. Para ellos, esta era la imagen del éxito mexicano, la pareja perfecta que lo había logrado todo. Pero yo conocía el precio de esa imagen, porque yo lo había pagado. La ronda de aplausos fue cálida y sincera. Yo también aplaudí. Un gesto mecánico que no sentía en absoluto. Mis manos, que habían firmado el cheque que lo inició todo, ahora aplaudían la narrativa que me borraba por completo. En ese momento me di cuenta de que mi rol en su vida había expirado. Ya no era la madre que proveía, ni la abuela que cuidaba. Ahora era solo una anciana a la que había que ayudar, una carga que gestionaban con una mezcla de impaciencia y caridad performativa. ¿Cuánto tiempo más permitiría que me definieran de esa manera? El postre fue servido, una creación minimalista que ocupaba apenas el centro de un plato enorme, mientras los demás se maravillaban con la deconstrucción de un tiramisú. Yo sentí un cambio en la atmósfera. La conversación se apagó y una tensión palpable se instaló en la mesa. Marisol me miraba fijamente, y en sus ojos vi el brillo de quien está a punto de ejecutar un movimiento largamente planeado. No era una mirada de afecto, era la mirada de un estratega a punto de capturar una pieza en el tablero. Mi corazón se preparó para el impacto. Con un movimiento lento y deliberado, mi hija se inclinó hacia un lado y recogió una carpeta de cartón manila que había estado apoyada en el aparador. El objeto era tan ordinario, tan fuera de lugar en medio de la opulencia, que inmediatamente se convirtió en el centro de atención. Era delgada, de un color beige genérico, manchada en una esquina con lo que parecía ser café. Su vulgaridad era un mensaje en sí mismo, un contraste calculado con el lujo que la rodeaba. Todos en la mesa guardaron silencio, esperando. La deslizó sobre la superficie de caoba pulida de la mesa. El sonido, un susurro áspero, fue lo único que se escuchó en la habitación. La carpeta se detuvo justo delante de mi plato, una barrera insalvable entre mi hija y yo. Se quedó allí, quieta y amenazante, cargada de una intención que yo aún no comprendía, pero que mi instinto me decía que era cruel. El silencio de los invitados era cómplice. Esto no era una sorpresa para ellos, era el acto principal de la noche. Levanté la vista de la carpeta y miré a Marisol. Su sonrisa era una máscara de benevolencia, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. Héctor, a su lado, tenía una expresión de suficiencia, como el director de una obra que está a punto de recibir una ovación. Se recostó en su silla cruzando los brazos, disfrutando del espectáculo que él mismo había orquestado. Estaba atrapada en su teatro, y el guión exigía mi humillación pública. ¿Qué clase de hijos disfrutan de algo así? «Mamá», dijo Marisol, su voz proyectada para que todos la oyeran claramente, rompiendo el silencio con una dulzura artificial que me revolvió el estómago. «Para que no digas que no pensamos en ti». Las palabras, diseñadas para sonar consideradas, eran en realidad una acusación. Implicaban que yo era una quejumbrosa, una ingrata, alguien que no apreciaba sus migajas de atención. Era una trampa verbal, y yo estaba en el centro de ella, bajo la mirada atenta de su corte de aduladores. Respiré hondo, manteniendo mi rostro impasible. Años de abuso emocional me habían enseñado a construir un santuario de calma en mi interior, un lugar donde su veneno no podía tocarme. No les daría la satisfacción de verme flaquear. Mis manos, que habían empezado a temblar ligeramente, las apreté una contra la otra bajo la mesa, anclándome en mi propia dignidad mientras esperaba la siguiente estocada. Sabía que lo peor estaba por venir. «Es una solicitud para el puesto de limpieza en la oficina», continuó, cada palabra cayendo como una piedra en un pozo profundo. La humillación fue instantánea y total. No era solo la oferta de un trabajo servil,
Era la redefinición pública de mi identidad, de madre y primera inversora, a candidata para limpiar los baños de la empresa que ayudé a fundar. Era un acto de una crueldad tan refinada que me dejó momentáneamente sin aire. Para rematar la ofensa, añadió los detalles financieros. El sueldo es de $450 al mes, especificó, como si estuviera hablando con una indigente. El monto era deliberadamente bajo, lo suficiente para vivir apenas, pero no lo suficiente para tener independencia. Era una forma de mantenerme atada a ellos, de reforzar mi supuesta dependencia. Luego, con una sonrisa condescendiente, concluyó: «Algo es algo, ¿verdad?». Esa frase final era el sello de su desprecio. Héctor no pudo contener una pequeña risa. Se inclinó hacia uno de sus socios y murmuró algo, y ambos sonrieron. La broma era yo, mi vida, mis sacrificios, mi vejez, todo reducido a un chiste en una cena de lujo. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. No era ira lo que sentía, no en ese momento. Era una claridad fría y cortante, una lucidez que solo llega cuando todas las ilusiones se han hecho añicos. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó en una nueva forma, más dura, más afilada. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Los invitados, ahora visiblemente incómodos, desviaron la mirada. Algunos tosieron, otros tomaron un sorbo de vino. La crueldad había sido demasiado explícita, incluso para ellos. Habían venido a celebrar un éxito, no a presenciar una ejecución familiar. La broma de Héctor y Marisol había caído en un vacío social, dejando una estela de vergüenza ajena. Se habían excedido, y la reacción de la sala se lo estaba demostrando. ¿Se darían cuenta de su error de cálculo? Fue entonces cuando encontré mi voz. No una voz temblorosa de víctima, sino la voz serena y controlada de la contadora que fui, la mujer que encontraba poder en la precisión y la calma. Levanté mi barbilla y miré directamente a los ojos de mi hija, ignorando a todos los demás. «Gracias, hija», dije, y mi tono fue tan genuino que los confundió. No había sarcasmo, no había ira, solo una aceptación tranquila que los desarmó por completo. Y luego añadí la frase que cambiaría todo, aunque ellos aún no lo sabían. «Lo consideraré». Con esas dos palabras, tomé el control de la narrativa. No rechacé la oferta, lo que les habría dado la oportunidad de llamarme orgullosa o difícil. La acepté como una posibilidad, transformando su humillación en una simple propuesta de negocios que yo, como parte interesada, evaluaría. Vi un destello de confusión en los ojos de Marisol. Este no era el resultado que esperaba. La tensión en la mesa no se disipó, sino que se transformó. La incomodidad inicial de los invitados se convirtió en una especie de respeto a regañadientes por mi compostura. Mi calma era un escudo impenetrable contra la agresión de mi hija. Héctor dejó de sonreír. Su expresión de suficiencia fue reemplazada por una de irritación mal disimulada. Había esperado un drama, lágrimas, una escena que lo reafirmara en su poder. En cambio, le di serenidad, y eso era algo que no sabía cómo combatir. Con la misma lentitud deliberada con la que ella había empujado la carpeta hacia mí, yo extendí mi mano para tomarla. Mis dedos, marcados por la edad y la artritis, se posaron sobre el cartón. Era un gesto de aceptación, pero también de posesión. Al tomar la carpeta, estaba tomando la evidencia de su crueldad, el arma que habían intentado usar en mi contra, y en mi mente ya estaba empezando a pensar en cómo usarla a mi favor. ¿Realmente creían que yo era tan indefensa? La abrí sin prisa, mis movimientos metódicos y precisos. Dentro había un simple formulario de solicitud de empleo, con campos para el nombre, la dirección y la experiencia previa. Pero lo primero que captó mi atención fue el logo impreso en la esquina superior derecha. Salinas San Castillo Innovaciones. El nombre, Castillo. Mi apellido, el apellido de mi padre, ahora estaba asociado a la oferta de fregar los suelos de mi propio legado. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Mis ojos recorrieron el documento, absorbiendo cada detalle. No buscaba los términos del empleo, sino algo más. Y entonces lo encontré, impreso en una tipografía pequeña pero clara, debajo del nombre de la empresa. La dirección del lugar de trabajo: Avenida Insurgentes Sur,
1425. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no de miedo. Era un escalofrío de poder, de un conocimiento secreto que estaba a punto de emerger de las profundidades de mi memoria. Avenida Insurgentes, Sur 1425. El edificio. El edificio de oficinas de 10 pisos que mi padre, un hombre de visión y trabajo duro, me había heredado 20 años atrás. El mismo edificio que yo, en un acto de amor ciego y confianza mal depositada, les había cedido en comodato hacía 10 años para que pudieran hacer crecer su empresa sin la carga de una renta. Les había dado las llaves del reino y ahora me ofrecían las llaves del cuarto de limpieza. De repente, la cena, la humillación, todo adquirió una nueva perspectiva. No estaban simplemente siendo crueles, estaban siendo estúpidos. Su arrogancia los había cegado al hecho más fundamental de su imperio, que estaban operando en una propiedad que no era suya, bajo términos que yo había dictado. Habían olvidado, o quizás nunca habían considerado, que la anciana a la que despreciaban tenía el poder de desmantelar su mundo con una sola firma. ¿Recordarían la cláusula octava de aquel contrato? En 2014, cuando firmamos ese contrato de comodato, Héctor me había apurado. Es solo una formalidad para los contadores, suegra. No se preocupe por las letras pequeñas, me dijo, quitándole importancia al documento. Pero yo siempre leía las letras pequeñas. Era la base de mi profesión. Y recordaba perfectamente la cláusula 8. Terminación unilateral con preaviso de 30 días naturales. El poder de terminarlo todo siempre había estado en mi mano. Levanté la vista del formulario y mi mirada se encontró con la de Héctor. Su rostro todavía mostraba fastidio por mi reacción inesperada. Él me veía como un problema a manejar, una reliquia sentimental. No tenía la menor idea de que yo no era un peón en su tablero, sino la dueña del tablero mismo. Su desprecio no solo era insultante, era un error estratégico fatal. Y los errores, en el mundo de los negocios que tanto admiraba, se pagan muy caro. Miré a Marisol, mi hija, la niña a la que le había enseñado a leer, la joven cuyos estudios había financiado con horas extra. Vi en su rostro la impaciencia de alguien que quiere seguir adelante con la velada, que ya ha cumplido con la desagradable tarea de poner a su madre en su lugar. No había ni una pizca de remordimiento, solo la fría satisfacción de haber afirmado su dominio. Y en ese momento, el amor incondicional que había sentido por ella se transformó en una resolución gélida. Cerré la carpeta con un suave chasquido. El sonido pareció resonar en el silencio. Una puntuación final a la escena. La coloqué a mi lado, junto a mi bolso. Era mía, ahora. La prueba de su humillación se había convertido en la primera pieza de mi contraataque. Ellos habían iniciado este juego, pero no tenían idea de las reglas con las que yo iba a jugar. Pensaban que esto era sobre emoción y drama familiar. Estaban equivocados. Esto iba a ser sobre contratos, números y consecuencias. Tomé un sorbo de agua, mi mano perfectamente firme. El líquido frío me ayudó a anclar la furia y convertirla en un propósito claro y metódico. Un plan comenzó a formarse en mi mente, una secuencia de pasos lógicos y devastadores. Cada microabuso de los últimos años, cada comentario condescendiente, cada vez que me hicieron sentir pequeña e incompetente, ahora se convertía en combustible para la maquinaria de precisión que estaba despertando dentro de mí. La ayuda mensual de $300 que me daban, presentándola como un acto de generosidad, mientras ignoraban que mi pensión de $700 era más que suficiente para mi modesto estilo de vida. El objetivo no era ayudarme, sino crear una ilusión de dependencia, un control sutil, pero efectivo. Ahora entendía que cada gesto amable había sido una jugada para debilitar mi posición. Pero, ¿qué harían cuando su dependiente resultara ser su casera? Recordé las veces que Héctor había descartado mis opiniones sobre las finanzas de la empresa. Luz, tú ya no estás para estos trotes. Déjanoslo a nosotros, que entendemos el mercado moderno. Él, con su título de una universidad cara que yo pagué, creía que sabía más de números que yo, que había navegado crisis económicas y balances complejos durante 4 décadas. Su soberbia sería su perdición.
Olvidó que la contabilidad no es solo sumar y restar, es el lenguaje del poder y la verdad. Y la verdad era que ellos no solo habían usado mi edificio, sino que lo habían hecho bajo mis términos. El contrato de comodato, ese papel que Héctor consideró una simple formalidad, era un documento legal vinculante, un documento que recordaba con una claridad fotográfica. Estaba guardado en una vieja caja de metal en el fondo de mi closet, junto a las escrituras originales a mi nombre. El formulario de empleo no era el único papel que importaba esta noche. La cena continuó a mi alrededor, la conversación reanudándose de forma forzada y esporádica. Pero yo ya no estaba allí. Mi mente estaba en mi apartamento, en esa caja de metal. Estaba trazando un mapa, conectando puntos que ellos ni siquiera sabían que existían. El primer paso sería encontrar ese contrato. El segundo, contactar a mi vieja amiga y vecina, Teresa Roldán, una exabogada cuya mente seguía siendo tan afilada como un bisturí. Necesitaba una opinión informal, una confirmación de lo que ya sabía. La humillación que me habían infligido esta noche no sería en vano. Se convertiría en la energía que me impulsaría a reclamar lo que era mío. No solo mi edificio, sino mi dignidad. Ellos habían querido ponerme un uniforme de limpiadora, sin saber que yo estaba a punto de darles una lección magistral sobre limpieza. Iba a limpiar mi vida de su toxicidad, iba a limpiar las cuentas de su empresa de sus mentiras y, finalmente, iba a limpiar su nombre de mi legado. Mientras me excusaba de la mesa, alegando un repentino cansancio, Marisol ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Que te vaya bien, mamá. Piensa en la oferta», dijo distraídamente. Héctor me dedicó una última sonrisa triunfante. Les dejé creer que habían ganado. Les permití saborear su victoria, sin saber que era efímera y que su costo sería astronómico. ¿Cómo se sentirían al descubrir que la mujer que consideraban un cero a la izquierda era la que controlaba la ecuación completa? Al salir de su apartamento y entrar en el silencio del pasillo, sentí un peso que se levantaba de mis hombros. La tristeza y el dolor que me habían acompañado durante años estaban siendo reemplazados por una determinación de acero. Ya no era la víctima de su historia. A partir de esta noche, yo era la autora de la mía. Y el primer capítulo sería sobre cómo una madre, subestimada y descartada, usó el poder que todos ignoraban para reclamar su vida. La fiesta que planearon para celebrar su éxito sería, sin que lo supieran, el preludio de su caída. La puerta del elevador se abrió, y al ver mi reflejo en el espejo, ya no vi a una anciana frágil. Vi a Luz Marina Castillo, dueña de su destino y de un edificio de 10 pisos en la avenida Insurgentes. Sostuve la carpeta de Manila contra mi pecho. No era una oferta de empleo, era una declaración de guerra. Y era una guerra que ellos no tenían ninguna posibilidad de ganar, porque habían cometido el error fundamental de subestimar a su oponente. El plan silencioso ya estaba en marcha. Lunes por la mañana, reunión con Teresa. Martes, una llamada a la administradora del edificio, Yolanda Méndez, a quien no habían tratado muy bien, según recordaba. Necesitaría información, pruebas. Ellos creían que yo no entendía de finanzas, pero olvidaron que yo manejé las cuentas que pagaron su educación y que fundaron su empresa. Y estaba a punto de realizar la auditoría más importante de mi vida. La ironía de la situación era casi poética. Me ofrecieron un trabajo para limpiar sus oficinas, pero en realidad me habían dado la llave para limpiar mi nombre y mi patrimonio de su control. El sueldo de $450 al mes era una miseria, pero la satisfacción de ver sus rostros cuando se dieran cuenta de su error garrafal no tendría precio. ¿Qué valor le pondrían a la lección de que nunca se debe despreciar la mano que te dio de comer? Mientras el taxi me llevaba de vuelta a mi modesto apartamento, lejos del lujo falso de Polanco, una calma profunda se asentó en mí. No había odio, solo una fría y calculada necesidad de justicia. Habían confundido mi amor de madre con debilidad, mi silencio con sumisión y mi generosidad con estupidez. Iban a aprender, de la manera más pública y contundente posible, que se habían equivocado en cada una de sus suposiciones. El juego había comenzado. El formulario de solicitud de empleo descansaba en mi regazo.
En el campo destinado a la firma del solicitante, mi nombre aún no estaba escrito, pero en mi mente ya estaba firmando otro documento, la notificación de terminación de su contrato, el fin de su era de engaños y el comienzo de mi reclamación. Mi hija me había humillado ofreciéndome trabajo como limpiadora, sin saber que yo no solo era la dueña de su oficina, sino también la arquitecta de su inminente ruina. El primer paso sería validar la cláusula. Teresa, con su experiencia legal, sería fundamental. Necesitaba asegurarme de que mi interpretación era correcta y de que no había lagunas legales que pudieran explotar. Recordaba su consejo de años atrás. Los contratos, como las personas, revelan su verdadera intención en las letras pequeñas, y las letras pequeñas de mi contrato con ellos iban a ser su sentencia. ¿Estarían preparados para enfrentar las consecuencias de sus propias acciones? Una vez confirmada la legalidad de mi plan, procedería con la administradora del edificio. Yolanda Méndez era una mujer correcta y eficiente, y yo era la propietaria legal a la que debía reportarse. Le solicitaría una auditoría completa de los últimos 2 años. Ocupación, pagos, contratos de servicios. Tenía la extraña sensación de que su arrogancia no se limitaba a tratarme mal a mí. Era probable que hubiera más irregularidades, más deudas ocultas. La ayuda que me daban era una forma de mantenerme callada mientras malversaban fondos o subarrendaban espacios sin mi conocimiento. La idea que antes habría parecido paranoica, ahora se sentía terriblemente plausible. Si eran capaces de humillar a su propia madre de esa manera, ¿qué no serían capaces de hacer por dinero? Su codicia, su necesidad insaciable de estatus, podría ser la misma soga con la que se ahorcarían. El taxi se detuvo frente a mi edificio, un lugar sencillo pero lleno de paz. Pagué al conductor y subí a mi apartamento. Al entrar, el silencio me recibió no como soledad, sino como un espacio para pensar, para planificar. Dejé la carpeta de Manila sobre la mesa del comedor, el epicentro de mi nuevo centro de comando. Esa noche no dormiría mucho. Tenía demasiado trabajo por hacer. Abrí la caja de metal y allí estaba, el contrato de comodato original de 2014. Mis dedos recorrieron el papel, sintiendo el peso de los años y de la confianza traicionada. Busqué la cláusula 8. Estaba allí, exactamente como la recordaba. Clara, inequívoca. 30 días naturales. El poder siempre había estado conmigo, latente, esperando el momento adecuado para ser despertado. Y ese momento había llegado. Miré por la ventana, hacia la ciudad que dormía. En algún lugar, en su lujoso apartamento, Marisol y Héctor probablemente estaban celebrando su pequeña victoria, convencidos de su inteligencia y poder. No tenían idea de la tormenta que se estaba gestando. No sabían que la mujer que habían intentado pisotear estaba a punto de provocar un terremoto bajo los cimientos de su mundo. La dignidad no es algo que se pueda quitar, es algo que se defiende. El plan se solidificó en mi mente, con plazos y objetivos claros. No sería una venganza impulsiva, sino una ejecución metódica y legal. Usaría las herramientas del sistema que ellos tanto respetaban, contratos, abogados, notarios, para desmantelar su imperio de mentiras. No levantaría la voz, no haría una escena, simplemente presentaría los hechos, las pruebas, y dejaría que la verdad hiciera su trabajo. ¿Podrían sus egos sobrevivir a la fría y dura luz de la realidad? Sostuve la escritura original del edificio. Mi nombre, Luz Marina Castillo, estaba escrito con una caligrafía elegante y firme. Era un recordatorio tangible de quién era yo, más allá de ser la mamá de Marisol. Era una propietaria, una inversionista, una mujer. El postre fue servido, una creación minimalista que ocupaba apenas el centro de un plato enorme, mientras los demás se maravillaban con la deconstrucción de un tiramisú. Yo sentí un cambio en la atmósfera. La conversación se apagó y una tensión palpable se instaló en la mesa. Marisol me miraba fijamente, y en sus ojos vi el brillo de quien está a punto de ejecutar un movimiento largamente planeado. No era una mirada de afecto, era la mirada de un estratega a punto de capturar una pieza en el tablero. Mi corazón se preparó para el impacto. Sabía, con la certeza que solo dan años de
microagresiones, que el golpe final de la noche estaba por llegar y que sería ejecutado con la precisión de un cirujano frente a una audiencia que había pagado por ver el espectáculo. Con un movimiento lento y deliberado, mi hija se inclinó hacia un lado y recogió una carpeta de cartón manila que había estado apoyada en el aparador. El objeto era tan ordinario, tan fuera de lugar en medio de la opulencia, que inmediatamente se convirtió en el centro de atención. Era delgada, de un color beige genérico, manchada en una esquina con lo que parecía ser café. Su vulgaridad era un mensaje en sí mismo, un contraste calculado con el lujo que la rodeaba. Todos en la mesa guardaron silencio, esperando. La deslizó sobre la superficie de caoba pulida de la mesa. El sonido, un susurro áspero, fue lo único que se escuchó en la habitación. La carpeta se detuvo justo delante de mi plato. Una barrera insalvable entre mi hija y yo. Se quedó allí, quieta y amenazante. Levanté la vista de la carpeta y miré a Marisol. Su sonrisa era una máscara de benevolencia, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. Héctor, a su lado, tenía una expresión de suficiencia, como el director de una obra que está a punto de recibir una ovación. «Mamá», dijo Marisol, su voz proyectada para que todos la oyeran claramente, rompiendo el silencio con una dulzura artificial que me revolvió el estómago. «Para que no digas que no pensamos en ti. Es una solicitud para el puesto de limpieza en la oficina». Cada palabra cayó como una piedra. La humillación fue instantánea y total. No era solo la oferta de un trabajo servil, era la redefinición pública de mi identidad. De madre y primera inversora a candidata para limpiar los baños de la empresa que ayudé a fundar. Para rematar la ofensa, añadió los detalles. «El sueldo es de $450 al mes», especificó, como si estuviera hablando con una indigente. El monto era deliberadamente bajo, una forma de mantenerme atada a ellos. Luego, con una sonrisa condescendiente, concluyó. «Algo es algo, ¿verdad?» Héctor no pudo contener una pequeña risa. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Los invitados, ahora visiblemente incómodos, desviaron la mirada. La crueldad había sido demasiado explícita. Incluso para ellos, sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. No era ira lo que sentía, no en ese momento. Era una claridad fría y cortante, una lucidez que solo llega cuando todas las ilusiones se han hecho añicos. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó en una nueva forma, más dura. Fue entonces cuando encontré mi voz. No una voz temblorosa de víctima, sino la voz serena y controlada de la contadora que fui, la mujer que encontraba poder en la precisión y la calma. Levanté mi barbilla y miré directamente a los ojos de mi hija, ignorando a todos los demás. «Gracias, hija», dije, y mi tono fue tan genuino que los confundió. No había sarcasmo, no había ira, solo una aceptación tranquila que los desarmó por completo. Y luego añadí la frase que cambiaría todo, aunque ellos aún no lo sabían. «Lo consideraré». Con esas dos palabras, tomé el control de la narrativa. No rechacé la oferta, lo que les habría dado la oportunidad de llamarme orgullosa. La acepté como una posibilidad, transformando su humillación en una simple propuesta de negocios. Con la misma lentitud deliberada con la que ella había empujado la carpeta hacia mí, yo extendí mi mano para tomarla. Mis dedos, marcados por la edad y la artritis, se posaron sobre el cartón. La abrí sin prisa, mis movimientos metódicos y precisos. Dentro, había un simple formulario de solicitud de empleo, pero lo primero que captó mi atención fue el logo impreso en la esquina superior derecha. Salina San Castillo Innovaciones. El nombre Castillo, mi apellido, el apellido de mi padre, ahora estaba asociado a la oferta de fregar los suelos de mi propio legado. Mis ojos recorrieron el documento, absorbiendo cada detalle, y entonces lo encontré, impreso en una tipografía pequeña pero clara, debajo del nombre de la empresa. La dirección del lugar de trabajo, Avenida Insurgentes Sur, 1425. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no de miedo. Era un escalofrío de poder. Avenida Insurgentes Sur, 1425. El edificio de oficinas de 10 pisos que mi padre me había heredado hacía 20 años. El mismo edificio que yo, en un acto de amor ciego y confianza mal depositada,
Les había cedido en comodato hacía 10 años para que pudieran hacer crecer su empresa sin la carga de una renta. Les había dado las llaves del reino y ahora me ofrecían las llaves del cuarto de limpieza. Su arrogancia los había cegado al hecho más fundamental de su imperio. Operaban en una propiedad que no era suya. Recordé a Héctor apurándome para firmar aquel contrato en 2014. «Es solo una formalidad, suegra. No se preocupe por las letras pequeñas». Pero yo siempre leía las letras pequeñas y recordaba perfectamente la cláusula 8. Terminación unilateral con mi noticianta. Preaviso de 30 días naturales. El poder determinarlo todo siempre había estado en mi mano. El frío del papel viejo entre mis dedos parecía viajar en el tiempo, transportándome a 1998. Tenía 40 años y el mundo olía a café recalentado y al polvo de los archivos contables. Marisol estaba en su primer año en una de las universidades más caras del país y su futuro era un edificio que yo construía cada noche, trabajando doble turno en una pequeña firma de contadores. Mientras ella dormía, soñando con un porvenir brillante, yo estaba despierta, rodeada de las finanzas de otros, sumando y restando para asegurar que su único trabajo fuera estudiar. Cada cifra que cuadraba era un ladrillo más en la fundación de su éxito. Una promesa silenciosa que le hacía a través de la distancia y el cansancio. La colegiatura ascendía a $25,000, una suma astronómica para una contadora viuda en aquella época. Mis días comenzaban antes del amanecer y terminaban bien entrada la madrugada. Recuerdo el peso de mis párpados, la tensión constante en mi cuello y la pila de recibos que parecía nunca disminuir. Pero también recuerdo la foto de Marisol en mi escritorio, su sonrisa llena de una confianza que yo estaba comprando con mis horas de sueño. Era una inversión, me decía a mí misma, el sacrificio más valioso que una madre podía hacer. Nunca imaginé que el retorno de esa inversión sería el olvido, una amnesia selectiva donde mi esfuerzo sería borrado de la ecuación de su triunfo. ¿Acaso el olor a éxito borra la memoria del sudor que lo hizo posible? Los años pasaron. Marisol se graduó, conoció a Héctor, y pronto sus ambiciones superaron el salario que podían ganar como empleados. Llegaron a mi puerta en 2010 con un plan de negocios brillante y los bolsillos vacíos. Necesitaban capital inicial. Mi único patrimonio restante, además del edificio, era un terreno de 500 metros cuadrados en Cuernavaca, un lugar lleno de los ecos de mi propia infancia, de los domingos en familia bajo la sombra de los amates. Venderlo se sentía como vender una parte de mi alma, un capítulo de mi historia personal. Pero vi la ilusión en los ojos de mi hija, la misma que yo había tenido por ella, y mi corazón de madre cedió una vez más. Creí que estaba invirtiendo en la continuidad de nuestro legado familiar. La venta se concretó por $80,000. Recuerdo el día que les entregué el cheque de caja. El papel se sentía pesado en mi mano, cargado con el peso de mis recuerdos. Marisol lo tomó con una naturalidad pasmosa, casi clínica. Su agradecimiento fue una frase que se clavó en mi memoria, como un alfiler de hielo. «Gracias, ma. Es lo mínimo que una madre haría, ¿no?» No hubo una oferta de participación, ni la promesa de un retorno, ni siquiera el reconocimiento de que estaba entregando el último vestigio tangible de sus abuelos. En ese momento, comprendí que para ella, mi sacrificio no era un regalo, sino un deber, una transacción en la que yo ponía el capital y ella, simplemente, lo merecía por derecho de nacimiento. ¿Cuándo se había vuelto tan transaccional el amor? Con mis $80,000 fundaron Salina San Castillo Innovaciones. El negocio floreció. Su éxito fue rápido y visible. Se mudaron a Polanco, compraron autos europeos y empezaron a aparecer en las páginas de sociales. Yo observaba desde la distancia, con un orgullo teñido de una incipiente soledad. Pronto, su pequeña oficina rentada se volvió insuficiente. Necesitaban una sede corporativa que reflejara su nuevo estatus, un símbolo de poder. Y entonces, en 2014, volvieron a mí. Esta vez no pedían dinero, pedían algo mucho más grande. El edificio de 10 pisos en la avenida Insurgentes Sur, la joya de la herencia de mi padre. Valorado en ese entonces en más de $2,5 millones. Su propuesta era un contrato de comodato por 10 años. La conversación fue liderada por Héctor,
Me habló de sinergias, de reinversión, de cómo usar el edificio sin pagar. Renta les permitiría crecer exponencialmente. Es solo una formalidad para los contadores, suegra. No se preocupe por las letras pequeñas, me dijo con una sonrisa condescendiente mientras me pasaba los documentos. Su tono implicaba que yo, una mujer que había pasado 40 años de su vida precisamente entre las letras pequeñas de los contratos y los balances, no entendería la complejidad de sus operaciones modernas. Querían mi edificio, el legado de mi padre, pero no querían mi opinión, ni mi experiencia. Querían el activo, pero no a la mujer que lo poseía. Y yo, cegada por el deseo de verlos triunfar, estuve a punto de ceder sin más. Firmé, pero no sin antes hacer lo que siempre había hecho: leer cada cláusula. Mi profesión era mi armadura, y aunque mi corazón era vulnerable, mi mente seguía siendo metódica. Mi dedo índice se detuvo en la cláusula 8. Terminación unilateral con preaviso de 30 días naturales. En ese momento, no le di mayor importancia. Era una salvaguarda estándar, una formalidad, como había dicho Héctor. No la vi como un arma, sino como un procedimiento. No sospechaba de ellos, no entonces. Simplemente, estaba siendo la contadora que siempre fui. Un acto de disciplina profesional que, sin saberlo, se convertiría en mi única vía de escape, mi única herramienta para reclamar justicia años después. ¿Cuántas veces nos salva el hábito, incluso cuando la confianza nos ciega? Una vez que tomaron posesión del edificio, la dinámica de nuestro poder cambió de forma, sutil pero irreversible. Comenzaron a darme una ayuda mensual de $300. No era un gesto de generosidad. Mi pensión de $700 era más que suficiente para mi vida modesta. Era una estrategia para crear una narrativa de dependencia, para poder decir que cuidaban de mí. Cada vez que intentaba dar una opinión sobre las finanzas de la empresa, Héctor me interrumpía con su frase favorita: Luz, tú ya no estás para estos trotes, déjanoslo a nosotros. Me infantilizaron, sistemáticamente, reduciendo mi rol de matriarca y primera inversionista al de una anciana senil que necesitaba ser gestionada. Me estaban borrando de mi propia historia, párrafo a párrafo. Ahora, sentada en la soledad de mi apartamento, con la humillante oferta de empleo sobre la mesa, todas esas piezas encajaban. El doble turno, la venta del terreno, la cesión del edificio, los $300 de caridad. No eran eventos aislados, eran los pasos calculados de un largo y metódico despojo. Me habían despojado de mi patrimonio, de mi autoridad, y finalmente, habían intentado despojarme de mi dignidad en una cena pública. La carpeta de Manila no era una oferta de trabajo, era la factura final de todos mis sacrificios. Y al mirarla, una certeza fría y absoluta se apoderó de mí. Había llegado el momento de cobrar la deuda, y lo haría usando el lenguaje que ellos entendían mejor, el de los contratos, las consecuencias y el poder. El lunes por la mañana, con la primera luz filtrándose por mi ventana, me reuní con Teresa en la sala de mi apartamento. Sobre la mesa de centro, entre 2 tazas de té humeante, reposaba la caja de metal con mis documentos más importantes. Saqué el contrato de comodato de 2014, sus páginas amarillentas por el tiempo, pero las palabras tan nítidas como mi memoria. Teresa, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, lo examinó con la pericia de quien ha pasado una vida descifrando la ley. Su dedo índice, artrítico pero firme, se detuvo en la cláusula 8. Luz, esto es impecable, sentenció. Su voz tranquila pero cargada de autoridad. Terminación unilateral con preaviso de 30 días naturales. No hay ambigüedad, no hay escapatoria. El poder determinarlo todo siempre ha estado en tu mano. Su validación no fue solo legal, fue moral. Era el permiso que necesitaba para dejar de sentirme culpable y empezar a sentirme poderosa. Con la certeza legal como mi escudo, procedí al segundo paso de mi plan. El martes a las 9 en punto de la mañana, marqué el número de Yolanda Méndez, la administradora del edificio. No la llamé como una anciana quejumbrosa, sino como la propietaria legal del inmueble, presentándome formalmente como Luz Marina Castillo. Mi voz era serena, profesional,
la misma que usaba para presentar balances anuales. Señora Méndez, la contacto para solicitar una auditoría completa de ocupación, contratos de arrendamiento y pagos de mantenimiento de los últimos 24 meses, le dije, sin darle espacio a preguntas. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido por un «Por supuesto, señora Castillo. ¿Para cuándo la necesita?» Su tono, antes distante, ahora era de una eficiencia respetuosa. «Para el jueves a mediodía, por favor». Colgué el teléfono sabiendo que la primera ficha de dominó acababa de caer. ¿Qué encontraría en esos registros? El jueves a las 11:47 de la mañana, un correo electrónico de Yolanda llegó a mi bandeja de entrada. El asunto decía: «Reporte confidencial solicitado». Mi corazón latió con una fuerza contenida mientras abría el archivo adjunto. Era una tabla de Excel, fría y metódica. Mis ojos, entrenados durante décadas para leer números, escanearon las columnas. Y entonces lo vi. 2 pisos enteros, el 7º y el 8º, estaban subarrendados a una empresa de tecnología desde hacía exactamente 2 años. El ingreso mensual por cada uno era de $4,000, $8,000 al mes, que iban directamente a una cuenta que no era la mía. La última celda, resaltada en rojo, mostraba el total de los ingresos no declarados, $192,000. El aire se me escapó de los pulmones. Esto ya no era un simple abuso de confianza. No solo me usaron, me robaron. Observé fijamente esa cifra en la pantalla de mi computadora. $192,000. De repente, los $300 mensuales que me daban como ayuda se sentían como una burla grotesca. Una limosna arrojada para mantener callada a la dueña del casino mientras vaciaban la caja fuerte. Cada cena familiar, cada regalo de cumpleaños, cada gesto de supuesta generosidad estaba manchado por este fraude. Su opulencia, el bolso Hermès de Marisol, el Rolex de Héctor, no solo se construyeron sobre mi sacrificio inicial, sino que se mantenían con un robo sistemático y continuo. Su desprecio no era solo emocional, era una estrategia de negocios. Me veían tan insignificante, tan fuera de la jugada, que creyeron que nunca miraría los libros de contabilidad de mi propia vida. ¿Qué tan ciega puede ser la arrogancia? Necesitaba una prueba más, una que fuera irrefutable y personal, una que capturara su desdén en sus propias voces. Fue entonces cuando mi nieto Samuel, de 18 años, llegó de visita. Al verme tan absorta y con una dureza inusual en la mirada, me preguntó qué pasaba. Le conté una versión resumida, lo suficiente para que entendiera la traición. Sus ojos se llenaron de una furia protectora. «Abuela, te ayudaré en lo que sea», dijo, su joven voz firme. Le expliqué mi idea. Tomó su celular, activó la grabadora de voz y lo colocó sobre la mesa. «Cuando llames, pon el altavoz. La ley permite grabar si eres parte de la conversación». Marqué el número de Marisol, mi pulso firme. Necesitaba su mentira, dicha con calma, para sellar su destino. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara, su voz impaciente. «Mamá, estoy en medio de algo. ¿Es rápido?» Respiré hondo. «Solo una pregunta rápida, hija. Estuve pensando en el edificio y recordé que los pisos de arriba estaban vacíos. ¿Siguen así?» Pude casi oír su sonrisa condescendiente a través del teléfono. La onda de audio en la pantalla del celular de Samuel vibró con su respuesta, clara y despectiva. «Ay, mamá, sigues confundida. Esos pisos están vacíos, por supuesto. Son para una futura expansión de la empresa. Te lo hemos dicho 1000 veces». La mentira fue tan fluida, tan natural, que me heló la sangre. No hubo titubeo, ni una pizca de duda. Su mentira, tan calmada, fue la última prueba que necesité. Colgué diciendo simplemente: «Entiendo. Gracias». El silencio en mi sala después de la llamada fue absoluto. Samuel me miraba, con el rostro pálido. La grabación estaba guardada, un archivo digital que contenía la prueba definitiva de su engaño. Para mí, esa mentira fue más dolorosa que el robo del dinero. El dinero era solo una cifra en una hoja de cálculo, algo que se podía recuperar. Pero la facilidad con la que mi propia hija me mintió a la cara, con ese tono de fastidio por mi supuesta senilidad, fue la confirmación de que la mujer a la que crié ya no existía. En su lugar había una extraña con su rostro y su voz,
una estratega fría para quien la verdad era simplemente una herramienta maleable. En ese momento, cualquier resquicio de duda o de amor maternal que pudiera haber frenado mi mano se evaporó por completo. 2 horas más tarde, como si el universo conspirara para armar mi caso, llegó un segundo correo de Yolanda. Señora Castillo, encontré esto en los archivos. Creo que es importante que lo vea. El adjunto era una cadena de correos electrónicos de hacía 6 meses. El remitente era ella. El destinatario, Héctor. Imprimí los correos, sintiendo el calor del papel recién salido de la impresora. Eran 3 mensajes. El primero, una advertencia formal sobre el subarriendo no autorizado. El segundo, un recordatorio de la violación del contrato de comodato. El tercero, el más devastador, era una notificación de la deuda, acumulada por cuotas de mantenimiento impagas, que ascendía a la precisa cantidad de $28.800. La prueba era abrumadora. Mi dedo índice se posó sobre el asunto del último correo, que Yolanda había reenviado. Las palabras, impresas en negrita por el sistema, parecían gritar desde la página. Urgente, violación de contrato y deuda acumulada. Héctor nunca había respondido a ninguno de esos correos, simplemente los había ignorado. Esto no era un descuido, no era un error administrativo, era una decisión consciente. Sabían que estaban en falta, sabían que estaban violando el acuerdo que firmamos y acumulando una deuda significativa. Y no les importó. Su arrogancia era tan vasta que creían que las reglas, los contratos y las deudas no aplicaban para ellos, y mucho menos las que tenían conmigo. Esta cadena de correos era la prueba de su dolo, de su intención deliberada de defraudar. Con todas las pruebas reunidas me senté a la mesa de mi comedor. A mi izquierda, el contrato original con la cláusula 8. Frente a mí, el reporte de Excel con los $192.000 robados. A mi derecha, los correos impresos con la deuda de $28.800 y las advertencias ignoradas. Y en el centro, el celular de Samuel, que aún contenía el archivo de audio con la mentira de Marisol. Era un mosaico de su traición, un arsenal de hechos fríos e irrefutables. Ya no era una madre herida, era una estratega con un caso sólido. La segunda fase de mi plan estaba por comenzar. Tomé el teléfono y marqué el número de un abogado corporativo que Teresa me había recomendado. «Licenciado Morales», dije con una voz que no había usado en años, la voz de quien está a punto de cerrar la cuenta más importante de su vida. «Necesito agendar una cita. Tengo un caso de fraude que le interesará. El viernes por la mañana, con el plan ya trazado en mi mente como un mapa de guerra, me reuní con el licenciado Morales en su despacho del centro. No era una oficina ostentosa, sino un espacio funcional y sobrio, lleno de libros de leyes y el olor a papel viejo y café fuerte, un aroma que siempre asocié con la verdad y el trabajo duro. No llegué como una anciana afligida buscando consuelo, sino como una cliente corporativa. Sobre su escritorio de roble macizo, coloqué mi evidencia en un orden impecable. El contrato de comodato, el reporte de la auditoría de Yolanda, los correos impresos y el celular de Samuel con el archivo de audio listo para ser reproducido. Expuse los hechos con la misma precisión con la que solía presentar un balance anual, sin una sola inflexión de ira en mi voz, dejando que los números y los documentos hablaran por mí. El licenciado Morales, un hombre de unos 50 años con una mirada penetrante y la paciencia de un cazador, escuchó sin interrumpir. Sus dedos formaban una pirámide bajo su barbilla mientras yo hablaba, y sus ojos se movían de un documento a otro, absorbiendo cada detalle. Cuando terminé, hubo un largo silencio. No me miró con lástima, sino con un respeto profesional que no había sentido en años. «Señora Castillo», dijo finalmente, su voz grave y segura, «esto no es un simple conflicto familiar. Esto es fraude, enriquecimiento ilícito y abuso de confianza. Tenemos un caso de una solidez abrumadora». Tomó el contrato de comodato y releyó la cláusula 8. «La terminación es el primer paso, pero la restitución de los $192.000 y el cobro de la deuda son innegociables. Redactaremos las notificaciones de inmediato». Pasamos las siguientes 2 horas diseñando la estrategia de ejecución.
No sería una simple carta enviada por mensajería. Morales entendió de inmediato que el poder de mi posición no solo era legal, sino también moral y reputacional. Su mayor activo es su imagen pública, me explicó, refiriéndose a Marisol y Héctor. Un escándalo de esta magnitud, revelado en el momento y lugar adecuados, no solo les quitará el edificio, sino que podría colapsar su red de inversionistas y su credibilidad en el mercado. Fue entonces cuando le conté sobre la fiesta de lanzamiento del sábado por la noche. Una idea audaz y terrible comenzó a tomar forma, una que usaría su propio escenario de triunfo como el teatro de su caída. ¿Qué mejor lugar para una auditoría final que frente a toda la gente a la que querían impresionar? La decisión fue tomada. El ataque sería quirúrgico y público. Morales se encargaría de preparar un paquete legal completo. La notificación extrajudicial de terminación del contrato de comodato, una demanda formal por los fondos malversados del subarriendo y una exigencia de pago inmediato por la deuda de mantenimiento de $28.800. Además, contrató a un notario público para que nos acompañara y diera fe del acto, añadiendo una capa de solemnidad y finalidad legal ineludible al evento. Todo estaría contenido en una elegante carpeta timbrada, un reflejo irónico de la vulgar carpeta de Manila que ellos me habían entregado a mí. No se trataba de venganza, me repetí a mí misma. Se trataba de un reequilibrio de cuentas, una corrección en el libro mayor de nuestras vidas. El sábado llegó con una calma extraña. Pasé el día cuidando mis orquídeas. Sus flores delicadas pero resistentes me recordaban la fuerza que puede encontrarse en la paciencia y el cuidado metódico. No sentía nervios, solo una profunda y serena resolución. Por la tarde seleccioné mi atuendo, un sencillo pero elegante vestido de lino oscuro, el mismo que había usado en la cena de la humillación. No necesitaba joyas ni adornos. Mi arma sería la verdad, y mi armadura, la dignidad que ellos habían intentado arrebatarme. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, revisé por última vez la copia de los documentos que llevaría en mi bolso. Cada página era un recordatorio de que mi silencio no había sido debilidad, sino un largo y paciente proceso de acumulación de pruebas. Morales y el notario, un hombre mayor de 1900, aspecto severo, me recogieron a las 8 de la noche. En el auto, repasamos el plan por última vez. Yo hablaría primero, preparando el escenario. Luego, en el momento preciso, Morales y el notario se adelantarían para entregar la notificación. El abogado había preparado también una presentación visual simple pero devastadora para proyectar en la pantalla gigante del evento. Una imagen escaneada de la cláusula 8, la tabla de Excel con los ingresos ocultos y una transcripción del audio de Mr. Smith's Marisol. «Recuerde, señora Castillo», me dijo Morales con suavidad, «usted tiene el control. Ellos reaccionarán con ira y negación. Usted mantenga la calma. La verdad no necesita gritar». Asentí sintiendo el peso de la justicia en mis manos. Al llegar al edificio de Insurgentes Sur, mi edificio, el vestíbulo había sido transformado en un salón de fiestas deslumbrante. Unas 100 personas, entre inversionistas, clientes y prensa especializada, llenaban el espacio. El aire vibraba con música, electrónica suave y el murmullo de conversaciones sobre proyecciones financieras y rondas de capital. Vi a Marisol, radiante en un vestido de seda roja, riendo con un grupo de empresarios. A su lado, Héctor, con su Rolex brillando bajo las luces, gesticulaba con la confianza de un rey en su corte. Me observaron llegar desde la distancia, con una mezcla de sorpresa e irritación en sus miradas. Probablemente se preguntaban qué hacía yo allí. No tenían idea de que no había venido como invitada, sino como la dueña del local que estaba a punto de clausurar la fiesta. Me moví entre la multitud con una discreción que había perfeccionado durante años, encontrando un lugar tranquilo desde donde observar. Cada copa de champán que se servía, cada canapé que circulaba, se sentía como si estuviera siendo pagado con mi dinero robado. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Estaban celebrando el lanzamiento de un nuevo producto, Aura Tech, en la cima de un imperio construido sobre cimientos de mentiras.
y yo estaba allí para provocar el derrumbe. Esperé pacientemente, mi corazón latiendo con un ritmo firme y constante. Observé a mi hija y a su esposo en el escenario, preparándose para dar su discurso. El espectáculo estaba a punto de comenzar, pero el guión que se seguiría no era el que ellos habían ensayado. Cuando Marisol y Héctor subieron al podio para dar su discurso, hablando de esfuerzo, visión y valores familiares, sentí una última punzada de tristeza por la hija que había perdido. Pero esa emoción fue rápidamente reemplazada por una claridad de acero. Hablaban de construir desde la nada la misma mentira que habían contado en la cena. La audiencia aplaudía, cautivada por su historia de éxito. Cuando terminaron, en medio de los aplausos, supe que era mi momento. Hice una señal discreta al licenciado Morales, que asintió casi imperceptiblemente. Caminé hacia el escenario con una calma que desarmó a los guardias de seguridad que intentaron detenerme. No pedí el micrófono, simplemente lo tomé del pedestal. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto y repentino. Me paré frente a todos, la luz de los reflectores cálida en mi rostro. Miré directamente a los ojos de mi hija, que me observaba con una mezcla de furia y confusión. «Buenas noches», comencé, mi voz serena pero resonando en cada rincón del vestíbulo gracias al sistema de sonido. «Quiero agradecer públicamente a mi hija y a mi yerno por su reciente generosidad. De hecho, la semana pasada me ofrecieron un puesto de trabajo muy considerado, el de limpiadora, aquí mismo, en este edificio». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. «Pero he venido esta noche no como una candidata a un empleo, ni siquiera como su madre». Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. «He venido como lo que siempre he sido, la única y legítima dueña de este edificio. Mañana todo cambiaría». El impacto de mis palabras colgó en el aire como un veredicto. El murmullo de la multitud se transformó en un silencio denso, cargado de shock y una curiosidad voraz. Pude ver el pánico florecer en los ojos de Héctor. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, adquirió una palidez cerosa. Marisol, por su parte, parecía congelada. Su sonrisa de anfitriona perfecta se había desmoronado en una máscara de incredulidad. Intentó hablar, abrir la boca para negar mi afirmación, pero ningún sonido salió. En ese instante, bajo la mirada de 100 de sus socios, inversionistas más importantes, ellos ya no eran los dueños del escenario. Eran dos actores que habían olvidado sus líneas, expuestos bajo los reflectores de una verdad que no podían controlar. La dinámica de poder en esa sala había cambiado de forma tan abrupta y total que era casi palpable. En la pantalla gigante detrás de ellos, donde momentos antes se proyectaba el logo brillante de Auratech, apareció la primera prueba. El técnico de sonido, un joven al que Samuel había contactado y, convencido, siguió mis instrucciones al pie de la letra. La imagen proyectada era una copia escaneada y nítida del contrato de comodato de 2014. Con un puntero láser digital, una línea roja subrayó la cláusula 8, sus palabras ampliadas para que nadie pudiera dudar de su significado. Terminación unilateral con preaviso de 30 días naturales. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La evidencia era innegable, proyectada en un formato de 6 metros de altura. No era mi palabra contra la de ellos. Era su propia firma, su propio acuerdo, convirtiéndose en el primer clavo de su ataúd profesional. Habían construido su imperio sobre mi propiedad, y ahora, el documento fundacional de su ocupación se convertía en su aviso de desalojo. Antes de que pudieran recuperarse del primer golpe, la imagen en la pantalla cambió. Ahora mostraba la tabla de Excel del reporte de Yolanda, con sus columnas ordenadas y sus cifras implacables. La columna titulada «Ingresos no declarados por subarriendo» estaba resaltada en un rojo intenso, y la suma final, en la parte inferior, brillaba con una claridad acusatoria. $192.000. Durante los últimos 2 años, continué, mi voz manteniendo un tono informativo, casi como si estuviera presentando un informe financiero. Mi hija y su esposo han estado cobrando una renta de $8.000 mensuales por los pisos 7 y 8 de mi edificio. Un ingreso que, por supuesto, olvidaron mencionarme.
La palabra robar no era necesaria. Los números en la pantalla lo gritaban por mí. Vi a uno de los inversionistas principales, un hombre mayor con un traje impecable, sacar su teléfono y empezar a teclear furiosamente. El golpe final fue el más personal, el más cruel y, por lo tanto, el más efectivo. La pantalla se volvió negra por un segundo y luego apareció una onda de audio, vibrando al ritmo de una voz que todos reconocieron al instante. Era la voz de Marisol, grabada apenas unos días antes, goteando con descendencia. «¡Ay, mamá! ¿Sigues?» confundida. «Esos pisos están vacíos. Por supuesto. Son para una futura expansión de la empresa. Te lo hemos dicho 1000 veces». La mentira, tan clara y tan despectiva, resonó en el silencio absoluto de la sala. La humillación de mi hija fue total y absoluta. No era una disputa contractual, no era un desacuerdo financiero, era la prueba de su carácter, de su disposición a engañar a su propia madre. Su máscara de hija devota y empresaria íntegra se hizo añicos en un instante, revelando el rostro frío de una mentirosa. Fue en ese momento que el licenciado Morales, que había estado esperando discretamente cerca del escenario, avanzó con el notario a su lado. Se movían con una solemnidad que le daba al acto el peso de un procedimiento judicial. Morales sostenía una elegante carpeta de cuero timbrada, un agudo contraste con la carpeta de Manila que me habían arrojado a mí. Se detuvo frente a una Marisol catatónica y un Héctor lívido. «Marisol Castillo, Héctor Salinas», dijo el abogado. Su voz de barítono proyectada sin necesidad de micrófono. «Les hago entrega formal de la notificación de terminación de su contrato de comodato. Tienen 30 días naturales para desalojar este inmueble». Cada palabra era un martillazo, preciso y definitivo. La humillación pública se había transformado en una consecuencia legal, tangible e inmediata. El notario dio un paso al frente, añadiendo una capa final de finalidad. «Adicionalmente», continuó Morales, abriendo la carpeta para revelar los documentos en su interior, «se les notifica de una demanda civil por fraude y enriquecimiento ilícito por la suma de $192.000, más los $28.800 correspondientes a cuotas de mantenimiento impagas. Tienen 5 días hábiles para responder». La precisión de las cifras, la formalidad del lenguaje, la presencia de un fedatario público, todo estaba diseñado para eliminar cualquier posibilidad de que esto fuera visto como un simple drama familiar. Esto era un negocio, una ejecución legal llevada a cabo con la misma frialdad con la que ellos habían manejado mi vida. La fiesta de su éxito se había convertido oficialmente en el funeral de su empresa. La reacción de la audiencia fue la primera consecuencia medible de mis acciones. El inversionista, que había estado tecleando en su teléfono, se levantó bruscamente, seguido por otros 2 de su mesa. No dijeron una palabra, simplemente caminaron hacia la salida, sus rostros como máscaras de piedra. Su retirada fue una hemorragia de capital, la pérdida instantánea de la confianza que era el alma de la empresa de mi hija. El financiamiento para Auratech, el producto estrella que estaban lanzando esa noche, se había evaporado antes de que el primer canapé se enfriara. Podía ver la comprensión amaneciendo en el rostro de Héctor. No solo habían perdido el edificio, habían perdido su futuro. Su imperio de apariencias, tan cuidadosamente construido, se estaba derrumbando en tiempo real. La segunda consecuencia fue aún más inmediata. El notario se dirigió a los guardias de seguridad del edificio, que hasta ese momento habían estado paralizados. «Por orden de la propietaria, Luz Marina Castillo», declaró con voz firme. «A partir de este momento, el acceso a los pisos 7 y 8 queda restringido. El lunes a las 8 de la mañana se procederá al cambio de cerraduras y a la toma de posesión formal de dichos espacios». Con esa simple declaración, les arrebaté su fuente de ingresos, secreta. El flujo de efectivo que financiaba sus lujos se había cortado de tajo. Ya no podrían pagar el Rolex ni el Birkin con mi dinero. La justicia, a veces, no es solo poética, también es increíblemente práctica y financieramente devastadora. Finalmente, la tercera consecuencia fue la reputacional. Vi los flashes de las cámaras y los celulares de los periodistas de negocios
que habían sido invitados para cubrir un lanzamiento y ahora se encontraban con la historia del año. Estaban grabando, cada segundo, el rostro desencajado de Marisol, la furia impotente de Héctor, la retirada de los inversionistas, la entrega de los documentos legales. Sabía que a la mañana siguiente, el nombre Salinas San Castillo Innovaciones no estaría asociado con la innovación y el éxito, sino con el fraude, el engaño y la humillación familiar. Habían pasado años construyendo una marca basada en la confianza y los valores. Yo la había desmantelado en menos de 10 minutos, usando nada más que la verdad. Mientras el caos comenzaba a arremolinarse a mi alrededor, yo me mantuve en calma. Devolví el micrófono a su pedestal con un suave clic. Mi trabajo aquí había terminado. No sentía euforia, ni un placer vengativo. Sentía una especie de paz, la tranquilidad que viene después de una tormenta necesaria, la calma de haber enderezado algo que estaba profundamente torcido. Les di la espalda a mi hija y a su esposo, a los restos de su fiesta y de su empresa, y caminé hacia la salida. No necesitaba ver sus reacciones, no necesitaba escuchar sus excusas. Había presentado mi caso, había mostrado mis pruebas y había ejecutado la sentencia. El resto era solo el eco de sus propias malas decisiones. Al salir a la fresca noche de la Ciudad de México, respiré hondo por primera vez en años, sintiendo que no solo había recuperado un edificio, sino también a mí misma. El impacto de mis palabras colgó en el aire como un veredicto. El murmullo de la multitud se transformó en un silencio denso, cargado de shock y una curiosidad voraz. Pude ver el pánico florecer en los ojos de Héctor. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, adquirió una palidez cerosa. Marisol, por su parte, parecía congelada. Su sonrisa de anfitriona perfecta se había desmoronado en una máscara de incredulidad. Intentó hablar, abrir la boca para negar mi afirmación, pero ningún sonido salió. En ese instante, bajo la mirada de 100 de sus socios e inversionistas más importantes, ellos ya no eran los dueños del escenario. Eran 2 actores que habían olvidado sus líneas, expuestos bajo los reflectores de una verdad que no podían controlar. La dinámica de poder en esa sala había cambiado de forma tan abrupta y total que era casi palpable. En la pantalla gigante detrás de ellos, donde momentos antes se proyectaba el logo brillante de Aura Tech, apareció la primera prueba. El técnico de sonido, un joven al que Samuel había contactado y convencido, siguió mis instrucciones al pie de la letra. La imagen proyectada era una copia escaneada y nítida del contrato de comodato de 2014. Con un puntero láser digital, una línea roja subrayó la cláusula 8, sus palabras ampliadas para que nadie pudiera dudar de su significado. Terminación unilateral con preaviso de 30 días naturales. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La evidencia era innegable, proyectada en un formato de 6 metros de altura. No era mi palabra contra la de ellos, era su propia firma, su propio acuerdo, convirtiéndose en el primer clavo de su ataúd profesional. Habían construido su imperio sobre mi propiedad, y ahora, el documento fundacional de su ocupación se convertía en su aviso de desalojo. Antes de que pudieran recuperarse del primer golpe, la imagen en la pantalla cambió. Ahora mostraba la tabla de Excel del reporte de Yolanda, con sus columnas ordenadas y sus cifras implacables. La columna titulada Ingresos no declarados por subarriendo estaba resaltada en un rojo intenso, y la suma final, en la parte inferior, brillaba con una claridad acusatoria. $192,000 durante los últimos 2 años, continué, mi voz manteniendo un tono informativo, casi como si estuviera presentando un informe financiero. Mi hija y su esposo han estado cobrando una renta de $8,000 mensuales por los pisos 7 y 8 de mi edificio. Un ingreso que, por supuesto, olvidaron mencionarme. La palabra robar no era necesaria. Los números en la pantalla lo gritaban por mí. Vi a uno de los inversionistas principales, un hombre mayor, con un traje impecable, sacar su teléfono y empezar a teclear furiosamente. El golpe final fue el más personal, el más cruel y, por lo tanto, el más efectivo. La pantalla se volvió negra por un segundo y luego apareció una onda de audio,
vibrando al ritmo de una voz que todos reconocieron al instante. Era la voz de Marisol, grabada apenas unos días antes, goteando con descendencia. «Ay, mamá, sigues confundida. Esos pisos están vacíos, por supuesto. Son para una futura expansión de la empresa. Te lo hemos dicho 1000 veces». La mentira, tan clara y tan despectiva, resonó en el silencio absoluto de la sala. La humillación de mi hija fue total y absoluta. No era una disputa contractual, no era un desacuerdo financiero, era la prueba de su carácter, de su disposición a engañar a su propia madre. Su máscara de hija devota y empresaria íntegra se hizo añicos en un instante, revelando el rostro frío de una mentirosa. Fue en ese momento que el licenciado Morales, que había estado esperando, discretamente cerca del escenario, avanzó con el notario a su lado. Se movían con una solemnidad que le daba al acto el peso de un procedimiento judicial. Morales sostenía una elegante carpeta de cuero timbrada. Un agudo contraste con la carpeta de Manila que me habían arrojado a mí. Se detuvo frente a una Marisol catatónica y un Héctor lívido. «Marisol Castillo, Héctor Salinas», dijo el abogado, su voz de barítono proyectada sin necesidad de micrófono. «Les hago entrega formal de la notificación de terminación de su contrato de comodato. Tienen 30 días naturales para desalojar este inmueble». Cada palabra era un martillazo, preciso y definitivo. La humillación pública se había transformado en una consecuencia legal, tangible e inmediata. El notario dio un paso al frente, añadiendo una capa final de finalidad. «Adicionalmente», continuó Morales, abriendo la carpeta para revelar los documentos en su interior, «se les notifica de una demanda civil por fraude y enriquecimiento ilícito por la suma de $192.000, más los $28.800 correspondientes a cuotas de mantenimiento impagas. Tienen 5 días hábiles para responder. La precisión de las cifras, la formalidad del lenguaje, la presencia de un fedatario público. Todo estaba diseñado para eliminar cualquier posibilidad de que esto fuera visto como un simple drama familiar. Esto era un negocio, una ejecución legal llevada a cabo con la misma frialdad con la que ellos habían manejado mi vida. La fiesta de su éxito se había convertido oficialmente en el funeral de su empresa. La reacción de la audiencia fue la primera consecuencia medible de mis acciones. El inversionista que había estado tecleando en su teléfono se levantó bruscamente, seguido por otros 2 de su mesa. No dijeron una palabra, simplemente caminaron hacia la salida, sus rostros como máscaras de piedra. Su retirada fue una hemorragia de capital, la pérdida instantánea de la confianza que era el alma de la empresa de mi hija. El financiamiento para Auratech, el producto estrella que estaban lanzando esa noche, se había evaporado antes de que el primer canapé se enfriara. Podía ver la comprensión amaneciendo en el rostro de Héctor. No solo habían perdido el edificio, habían perdido su futuro. Su imperio de apariencias, tan cuidadosamente construido, se estaba derrumbando en tiempo real. La segunda consecuencia fue aún más inmediata. El notario se dirigió a los guardias de seguridad del edificio, que hasta ese momento habían estado paralizados. «Por orden de la propietaria, Luz Marina Castillo», declaró con voz firme. «A partir de este momento, el acceso a los pisos 7 y 8 queda restringido. El lunes a las 8 de la mañana se procederá al cambio de cerraduras y a la toma de posesión formal de dichos espacios». Con esa simple declaración, les arrebaté su fuente de ingresos secreta. El flujo de efectivo que financiaba sus lujos se había cortado de tajo. Ya no podrían pagar el Rolex ni el Birkin con mi dinero. La justicia, a veces, no es solo poética, también es increíblemente práctica y financieramente devastadora. Finalmente, la tercera consecuencia fue la reputacional. Vi los flashes de las cámaras y los celulares de los periodistas de negocios que habían sido invitados para cubrir un lanzamiento y ahora se encontraban con la historia del año. Estaban grabando cada segundo. El rostro desencajado de Marisol, la furia impotente de Héctor, la retirada de los inversionistas, la entrega de los documentos legales. Sabía que a la mañana siguiente, el nombre Salinas San Castillo Innovaciones
no estaría asociado con la innovación y el éxito, sino con el fraude, el engaño y la humillación familiar. Habían pasado años construyendo una marca basada en la confianza y los valores. Yo la había desmantelado en menos de 10 minutos, usando nada más que la verdad. Mientras el caos comenzaba a arremolinarse a mi alrededor, yo me mantuve en calma. Devolví el micrófono a su pedestal con un suave clic. Mi trabajo aquí había terminado. No sentía euforia, ni un placer vengativo. Sentía una especie de paz, la tranquilidad que viene después de una tormenta necesaria, la calma de haber enderezado algo que estaba profundamente torcido. Les di la espalda a mi hija y a su esposo, a los restos de su fiesta y de su empresa, y caminé hacia la salida. No necesitaba ver sus reacciones, no necesitaba escuchar sus excusas. Había presentado mi caso, había mostrado mis pruebas y había ejecutado la sentencia. El resto era solo el eco de sus propias malas decisiones. Al salir a la fresca noche de la Ciudad de México, respiré hondo por primera vez en años. El aire nocturno nunca se había sentido tan limpio. Mientras me alejaba del edificio, las luces de la fiesta parecían parpadear y encogerse detrás de mí, como una estrella moribunda. En mi bolso llevaba una copia de los documentos, pero ya no sentía su peso. Había transferido esa carga a quienes la habían creado. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el pasado, en los sacrificios o en las humillaciones. Pensaba en el futuro, en los pisos vacíos que pronto estarían llenos de nuevas oportunidades, en las cuentas que ahora estaban claras, en la paz que me esperaba en mi propio hogar. No había ganado una guerra, simplemente había cerrado un libro de contabilidad que había estado desequilibrado por demasiado tiempo. Y el balance final, por fin, estaba a mi favor. Caminé por la acera, el sonido de mis pasos firmes sobre el concreto. No miré hacia atrás. Sabía que detrás de mí quedaba un rastro de reputaciones destrozadas, contratos rotos y un imperio de cristal hecho añicos. Pero delante de mí solo veía el camino a casa. Un camino que ahora estaba libre de deudas emocionales y financieras. La mujer que había entrado a esa fiesta era una madre agraviada, una pieza en el tablero de otros. La mujer que salía era Luz Marina Castillo, dueña de su patrimonio, arquitecta de su justicia y finalmente la única autora de su propia historia. El poder no estaba en la venganza, sino en la reclamación, en tomar las llaves que siempre habían sido mías y abrir la puerta a una nueva vida. Y esa puerta, por fin, estaba abierta. 3 semanas después de la noche que lo cambió todo, el timbre de mi puerta sonó con una insistencia tímida. Era Marisol. La mujer que se paró en mi umbral no era la CIO de Polanco. Su rostro estaba desprovisto de maquillaje, sus ojos, hinchados, y el costoso bolso Hermès había sido reemplazado por sus propias manos, que se retorcían con nerviosismo. Entró en silencio a mi modesto apartamento, el mismo espacio que antes consideraba un recordatorio de un pasado humilde, y que ahora era el centro de poder desde el cual su mundo había sido desmantelado. No había triunfo en mi corazón, solo el eco de una tristeza antigua. La llevé a la sala y, sin decir una palabra, fui a la cocina a preparar un té de manzanilla, el mismo que le siento preparaba cuando era una niña con pesadillas. Le serví la taza humeante, el vapor creando una breve cortina entre nosotras. Sus sollozos eran los de una niña que ha perdido su juguete favorito, no los de una mujer que lamenta su traición. Esperé a que sus lágrimas se calmaran antes de hablar, mi voz tan serena como la superficie del té. «Marisol», comencé, y ella levantó la vista, esperando quizás una absolución o una reprimenda. No le di ninguna de las dos. Nuestra relación, si es que quieres, que tengamos una, será de madre e hija. Mis finanzas, mis propiedades y mis decisiones de negocios ya no son parte de ella. No volverán a serlo nunca. Cada palabra era un ladrillo en el nuevo muro que estaba construyendo alrededor de mi dignidad. Una frontera que ella misma me había obligado a trazar. Establecí los nuevos términos con la precisión de una contadora, cerrando un balance anual. Nos veremos los domingos, si así lo deseas, de 2 a 4 de la tarde. Aquí, en mi casa. Hablaremos de la vida, de Samuel, del clima, pero no hablaremos de dinero, ni de edificios, ni de favores. Esa puerta está cerrada.
Su rostro pasó del llanto a la incredulidad. «¿Cómo puedes ser tan fría, mamá? Después de todo lo que ha pasado», susurró, intentando una última vez apelar a la culpa que también había sabido manejar. La interrumpí, no con dureza, sino con una finalidad inamovible. «El todo es precisamente la razón por la que estamos aquí, hija. Estas son las condiciones. O las tomas, o las dejas». En su silencio comprendió que la mujer a la que podía manipular había desaparecido para siempre. Mi rutina se transformó. Las mañanas ya no estaban llenas de una soledad silenciosa, sino de un propósito renovado. 2 veces por semana visitaba el edificio de insurgentes. Ya no entraba por la puerta de servicio de mis pensamientos, sino por la entrada principal de mi autoridad. Me reunía con Yolanda Méndez, la administradora, no como una figura decorativa, sino como la presidenta del Consejo. Revisábamos planos, aprobábamos presupuestos y discutíamos mejoras. El edificio, que durante años había sido un símbolo de mi generosidad traicionada, ahora se sentía como una extensión de mí misma, sólido, lleno de potencial y, finalmente, bajo mi control. Cada decisión que tomaba era un acto de reclamación, un recordatorio tangible de que mi mente y mi voluntad estaban intactas. Los pisos 7º y 8º, antes fuente de un ingreso ilícito que financiaba la arrogancia de mi hija, ahora albergaban un tipo diferente de ambición. Tras un cuidadoso proceso de selección, decidí alquilarlos a una cooperativa de mujeres emprendedoras, jóvenes con ideas brillantes pero con poco capital. Ver sus rostros iluminados al recorrer los espacios vacíos, escuchar sus planes para empresas de tecnología, diseño y consultoría, me llenó de una satisfacción que ninguna cuenta bancaria podría igualar. Estaba usando mi patrimonio no para alimentar el ego de unos pocos, sino para cultivar el Ciencias, futuro de muchas. Era una forma de reescribir la historia de ese edificio, transformando un legado de engaño en una plataforma de oportunidades genuinas. El aspecto financiero se resolvió con la fría eficiencia de la ley. El licenciado Morales se encargó de todo. A través de una serie de negociaciones que nunca tuve que presenciar, los $192.000 de los subarriendos fueron restituidos, junto con los $28.800 de las cuotas de mantenimiento impagas. Marisol y Héctor tuvieron que vender su apartamento de Polanco y liquidar otros activos para cubrir la deuda. No sentí placer en su caída, solo la tranquila satisfacción de ver un libro de contabilidad finalmente equilibrado. El dinero nunca fue el objetivo, fue la herramienta. La verdadera ganancia era intangible, la prueba irrefutable de que los números, a diferencia de las personas, nunca mienten. Mi relación con mi nieto Samuel floreció en este nuevo terreno de respeto. Ya no era solo su abuela, la que horneaba galletas y contaba historias del pasado. Me convertí en una mentora. Pasábamos las tardes de los sábados en mi balcón, rodeados por el aroma de mis orquídeas en flor. Le enseñé a leer un estado de cuentas, a identificar un activo de un pasivo, a entender el poder que se esconde en las letras pequeñas de un contrato. Le estaba entregando mi verdadero legado, no el edificio ni el dinero, sino el conocimiento para protegerse, la sabiduría para nunca permitir que nadie lo subestimara o lo hiciera sentir pequeño. Era una herencia de autosuficiencia, la única que realmente importa. A veces, desde la ventana de un taxi, vislumbraba fragmentos de la nueva vida de Marisol y Héctor. Se mudaron a un apartamento más pequeño, en una colonia menos ostentosa. Vi a Héctor una vez, saliendo del metro, su famoso Rolex, reemplazado por un reloj digital y una expresión de perpetua irritación en su rostro. No sentí lástima, ni rencor. Eran simplemente las consecuencias naturales de sus propias decisiones, tan predecibles como la gravedad. Habían construido un castillo de naipes sobre cimientos que no les pertenecían, y una simple ráfaga de verdad había sido suficiente para derrumbarlo todo. Su ruina no fue mi obra, fue el resultado inevitable de su propia y desmedida arrogancia. Ahora, cada mañana, mi ritual es el mismo. Salgo a mi balcón con una taza de café, el sol de la mañana calentando mi rostro. Mis orquídeas, con su belleza delicada pero resistente, me saludan. Son un recordatorio constante de que las cosas más fuertes
a menudo requieren paciencia y cuidado, y que florecen en su propio tiempo, bajo sus propias condiciones. Sostengo en mis manos el reporte mensual de la administración del edificio, sus cifras claras y ordenadas. El contraste entre la calidez de la vida que crece a mi alrededor y la fría lógica de los números crea una armonía perfecta. Esta es la paz, un balance entre el corazón y la razón, un equilibrio que yo misma he creado. He aprendido que la dignidad no es algo que se te da o se te quita, es un espacio que tú misma defines y defiendes. Durante décadas, permití que mi amor de madre borrara mis propios límites, creyendo que el sacrificio incondicional era la máxima virtud. Pero el amor sin respeto es una forma de autoanulación. La mujer que fui habría perdonado en silencio, habría aceptado las migajas de afecto a cambio de paz. La mujer que soy ahora entiende que la verdadera paz no proviene de evitar el conflicto, sino de establecer fronteras claras y hacerlas cumplir. Y en mi rostro, por primera vez en incontables años, hay una sonrisa genuina, una que nace desde adentro, sin deberle nada a nadie. Mi hija viene a verme los domingos, de 2 a 4. Nuestra conversación es superficial, a veces incómoda, pero es real. Es lo que queda después de que las mentiras y las expectativas se han quemado. No sé si algún día me perdonará por exponerla, pero eso ya no me quita el sueño. Lo que importa es que yo me he perdonado a mí misma por haber tardado tanto en reclamar mi propio valor. Miro la ciudad que se extiende más allá de mi balcón, un vasto tablero de historias y ambiciones, y entiendo mi lugar en ella con una claridad que me estremece. Ya no soy una nota al pie de página en la historia de éxito de alguien más, soy el texto principal de la mía. Por años, creí que mi valor estaba en cuánto podía dar. Descubrí que mi poder siempre estuvo en lo que decidí, finalmente, no entregar más.